Muy bien. Buenas noches. Saludo a los que han llegado en este ratito. Esperemos que puedan disfrutar con nosotros de este tiempo especial de compartir la palabra del Señor. Siempre tenemos como centro de nuestra iglesia, de la vida cristiana, la palabra de Dios. Y hoy quisiera retomar un tema que estuvimos considerando ya hace unos domingos atrás y que tiene que ver con esto de disfrutar, de fructificar. Estuvimos viendo en esa ocasión que la Biblia dice que Dios ha puesto a los creyentes, a los hijos de Dios, para que demos fruto y que ese fruto permanezca. El fruto es la expresión de la vida cristiana en cada uno de nosotros. Es una manera figurada de representar las obras que tienen que verse en la vida de alguien que manifiesta ser determinada cosa. Jesús decía, cuando hablaba de las personas, por sus frutos los conoceréis. Y no era que las personas les salieran manzanas o peras de algún lugar, sino era que quería decir que una persona que dice ser una cosa manifiesta la verdad de lo que está en su mente o en su corazón a través de las obras que hace. Y dice Jesús que Él nos ha escogido y nos ha puesto para que llevemos fruto, fruto que tiene que ver con la madurez espiritual. Pero nos estuvimos pensando, ¿por qué si Dios quiere que nosotros llevemos fruto y tenemos en nosotros las condiciones para dar fruto, porque el Espíritu Santo vive en el corazón de cada creyente, ¿por qué nos cuesta tanto fructificar? ¿Por qué no podemos dar fruto? Y estuvimos pensando en un texto que está en los evangelios, en Marcos y en Mateo, por ejemplo, que Jesús nos dice algunos obstáculos que hay en la vida del creyente que le impide dar fruto. Y estuvimos viendo eso en la parábola del sembrador. Así que lo voy a recordar. Vamos a leer el texto porque total no demora tanto. Y es bueno tenerlo en la mente de que estamos hablando para recordar un poquito cómo venía la historia de esto de disfrutar, de fructificar. Vamos a leer, si me acompañan, en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Jesús contaba estas historias de la vida cotidiana para transmitir alguna enseñanza espiritual. Y dice acá, he aquí, versículo 3, Mateo 4, 3. He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Marcos 4, 3. Yo dije Marco y Mateo, pero vamos a leer Marco. También está en el Evangelio de Mateo 13, pero yo quiero leer, porque me gusta más la versión de Marco. ¿Está? Versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. En el versículo 14, Jesús sigue hablando a los discípulos, ahora a este grupo más reducido, explicándole el significado, que era la enseñanza espiritual de esta historia. No estaba contando nada de agricultura ahí. Dice el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Y los que son de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y vamos a dejar por ahí porque es lo que vamos a ver hoy. Nosotros estuvimos pensando, o quiero darle este esquema a la parábola, ¿no? Pensando en los obstáculos que tenemos para dar fruto. Ahí creo que están en la... Yo le iba a decir transparencia. Le digo transparencia porque soy de otra época, así que disculpe. La presentación, a ver si le podemos dar para adelante, esta idea de 3 obstáculos que podemos encontrar en nuestro crecimiento o en nuestro fructificar en la vida cristiana.
El primero que vimos en la reunión anterior es esto de la distracción, el obstáculo de la distracción. Los que caen junto al camino, los que están en la frontera de la vida cristiana y tienen un pie en cada lado. Escuchan la palabra de Dios, pero después no la ponen en práctica. Y ahí estuvimos considerando con el ejemplo de Sansón, cómo él estaba tratando, por un lado, de obedecer a Dios, tenía un don que Dios le había dado, pero en realidad a él no le importaba mucho lo que escuchaba. Desoyó la enseñanza de la palabra de Dios, descuidó la santidad y desestimó el peligro de desobedecer a Dios, y esto trajo consecuencias trágicas para su vida y para su nación. Y hemos aprendido que si queremos evitar el obstáculo de la distracción, no podemos quedarnos en la frontera de la vida cristiana con un pie en cada lado, viniendo a veces, otras veces no, estando, no estando, una vida light de cristiana, sino buscar con fervor conocer más al Señor. Hoy vamos a ver el segundo obstáculo, que es el que tiene que ver con la semilla que cayó en pedregales. Así que vamos a pasar a esa transparencia. Eso es un repaso ahí de lo que habíamos visto. En la siguiente vamos a ver el segundo obstáculo, que es el obstáculo de la decepción. Primero la distracción, este es el obstáculo de la decepción. Porque dice Jesucristo que otro grupo de personas que no dan fruto son aquellos que escuchan la palabra, que la reciben con gozo, pero que después, a causa de las circunstancias, de la prueba, de la persecución por la palabra, luego dice, tropiezan y no dan fruto. Y el Señor da a entender que el problema real detrás de esa falta de fruto no es tanto el problema que la gente tiene que enfrentar, sino que la raíz de la planta, la raíz de la semilla, no eran adecuadas. No estaban preparados para enfrentar la situación que les tocó vivir. Habían escuchado la palabra, la habían recibido, pero de repente se enfrentan con una situación que no estaban esperando enfrentar y tropiezan. Algunas versiones dicen, se apartan. Y este es el problema de la decepción. Decepción es expectativas incumplidas. Es cuando alguien tiene la idea de que va a pasar determinada cosa, está esperando que pase algo y pasa lo contrario, o no se cumple lo que estaba previsto. A veces hay en internet, eso que le gustan los memes, la diferencia entre la expectativa y la realidad, ¿no? Lo que uno espera recibir cuando compra algo por internet y lo que recibe cuando llega el paquete. Eso es la decepción. No pasa lo que uno está esperando que pase. A veces encontramos personas que sufren esta situación porque han sido engañadas por un evangelio distorsionado o incompleto. Un mensaje presuntamente basado en la palabra de Dios que promete que si uno viene a Cristo no va a haber más problemas, no va a haber más dificultad, no hay más enfermedad, nunca va a faltar trabajo, todo va a ser abundancia, felicidad, amor, como si fuera ganarse la lotería o tener un amuleto ahí de esos que a veces venden en la feria. Y de repente cuando no pasa eso que uno con anhelo buscó, se sufre la decepción. Ahora, la Biblia dice que esto no es así. En ningún lugar de la Biblia el Señor promete una especie de campo de fuerza contra todas las cosas malas que puedan pasar en la vida del creyente. Jesús decía, al contrario, Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y la Biblia también dice que de hecho las dificultades o las situaciones adversas, lo que a veces la Biblia llama pruebas, son cosas que Dios pone en nuestro camino, en el camino de los creyentes, para que nuestra fe sea probada y sea fortalecida. Es decir, Dios quiere que nosotros aprendamos a conocerle de una manera más profunda, y para eso a veces tenemos que atravesar situaciones complicadas, ¿no? Como cuando uno está aprendiendo alguna disciplina o algún deporte, si siempre practica en el nivel más bajo, nunca va a ser bueno en lo que hace. Ahora,
Si va aumentando retos y aumentando dificultad y poniendo más peso en las cosas esas para levantar, entonces va aprendiendo a ser más fuerte. La Biblia lo ilustra comparando eso con la forma en cómo se purifican los metales. Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que hay dificultades que Dios pone en nuestro camino para que nuestro fruto sea mejor, no para que no demos fruto. Y entonces volvemos a preguntarnos si esto es así, si las pruebas en realidad son para que nuestro fruto sea más abundante y de mejor calidad, ¿por qué la prueba a veces en algunos hermanos termina impidiendo que den fruto? Bueno, porque a veces tienen una expectativa diferente, porque lo que estaban esperando es diferente de lo que termina pasando. Y no necesariamente tiene que ser alguna prueba o situación difícil, a veces es un proyecto que no se alcanza, un sueño que se rompe, alguna expectativa que no se llega a cumplir, y entonces ya nos sentimos decepcionados, nos sentimos con ganas de tirar la toalla y no queremos caminar más. Y yo quiero leer con ustedes otro pasaje en el Evangelio de Lucas para ver ahí la radiografía de unas personas decepcionadas y cómo pudieron revertir esa situación. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Para poner un poco el contexto de la historia, nos encontramos en un momento en que el Señor Jesús ya había sido crucificado, después de un juicio totalmente falso, trucho, había sido ejecutado de una manera cruel y había sido sepultado. Pero también en los primeros versículos de este capítulo 24 se cuenta que el Señor había resucitado, suelto a los dolores de la muerte, se había levantado de la tumba. Pero las personas que son las protagonistas de nuestra historia seguían todavía con una idea diferente. Vamos a leer el pasaje desde el versículo 13. Dice así: y aquí dos de ellos, dos discípulos del Señor Jesús, no discípulos del grupo de los 12, sino de otras personas que habían seguido a Jesús durante su ministerio en la tierra, dice, ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Y él le dijo, ¿y qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque el día ya ha declinado. Se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y ellos se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando se abrían las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ¿ha resucitado el Señor verdaderamente? Y se ha parecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es un pasaje precioso, una historia extraordinaria. Y no sé si se dieron cuenta en cómo ellos estaban decepcionados. Ellos, mira, ahora vamos a ver algunas cositas, pero esta es la frase que es la más reveladora, ¿no? Dice creo que es en el versículo 24, ¿no? 21. Ahí está. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos tenían una expectativa, tenían una esperanza, pero se había frustrado la esperanza. Y ahora volvían a casa. Quiero pensar en 3 palabras, que son 3 conceptos que nos traen como consecuencia la decepción. El primero de ellos es el tropiezo o la incapacidad para continuar. Ellos eran judíos que habían creído en lo que las profecías del Antiguo Testamento anunciaban. Ahí ponemos ahí la transparencia de la primera, que es esa palabra, tropiezo, la incapacidad para continuar. Las profecías anunciaban que un día se iba a levantar un Mesías, un Cristo, alguien que vendría para levantar el reino de Israel, para redimirlo de su postración política y militar y restaurar el reino y volver a ser aquel reino glorioso que había sido bajo los tiempos de David y de Salomón. Y Jesús llenaba todo aquello que las profecías decían. Era una persona que había mostrado tener autoridad sobre las tormentas, sobre las enfermedades, sobre los demonios, que había incluso resucitado muertos, que había dado vista a los ciegos, que había multiplicado la comida. No podía haber ninguna duda de que era el enviado de Dios. Y muchas personas le seguían, abundante cantidad de gente estaba convencida de que él era el Mesías, que iba a restaurar el reino, y todos estaban esperando el momento en que diera una orden para que los judíos se levantaran y empezaran a tratar de voltear a los romanos y echarlos de su tierra. Pero sin embargo, en determinado momento todo se dio vuelta, perdón, y las multitudes que ellos... Tengo agua casi, gracias. Las multitudes que un día victoriaban fervorosas al Salvador, después estaban gritando que crucificaran al Señor. Y antes de que pudiera reaccionar la gente, el Señor había sido arrestado, había sido juzgado, crucificado. Se esperó en vano un milagro. Quizás alguno esperaba que tipo la garra charrúa surgiera ahí y el Señor, un milagro, destruyera a todos los enemigos y demostrara quién era, que se bajara de la cruz. Pero no hubo vuelta, ¿no? El Señor había muerto, el que esperaban que era el Mesías prometido, que iba a restaurar el reino, ya había sido enterrado y era hacía 3 días ya de lo que había acontecido. Y ellos no tenían otra alternativa que volver a casa, porque todo se había terminado. La esperanza que tenían, la expectativa que habían fundado sobre aquel hombre, que estaban seguros que era el Mesías, ya no existía. El Señor estaba muerto. Y lo único que podían hacer ahora es volver a casa. El problema de la decepción es que trae tropiezo, ¿no? Es como cuando uno le erra, ¿vieron cuando está bajando la escalera y calcula mal el escalón, la altura? ¿No? Está esperando que esté ahí la tierra y no está, o está antes de lo que uno piensa, y se tropieza, pierde el equilibrio, ¿no? Y se empieza a trastabillar. El tropiezo no es en sí mismo una caída,
pero es algo que nos saca de nuestro balance. Y Jesús decía en la parábola del sembrador que cuando viene la tribulación o la prueba o la persecución por causa de la palabra se tropieza, ¿no? No podemos seguir caminando con el ritmo que veníamos caminando porque algo no salió como estábamos pensando. Yo no sé si te ha pasado alguna vez sentirte decepcionado, que tenías una expectativa muy firme sobre algo, alguna convicción sobre algo que habías pensado que Dios quería que hicieras, o que algo que Dios te iba a dar, o alguna cosa por la que estabas orando durante mucho tiempo y pensabas que iba a llegar y no llegó. Y esa decepción, esa expectativa incumplida, a veces nos puede provocar el mismo sentimiento que a estos discípulos que caminaban de vuelta a su casa porque ya no querían continuar. Ya no había más vuelta. Y lo único que podían hacer era volver atrás. Cuando no hay fuerzas para continuar, entonces solo podemos volver atrás. Hay un salmo que también refleja una experiencia similar, que es el Salmo 73. Porque ahí nos muestra que el problema está en las expectativas. El problema está en las expectativas. Lo que estaba mal no era lo que había acontecido. Lo que estaba mal era que ellos pensaban que iba a pasar algo que no era lo que tenía que pasar. Las profecías estaban bien. Jesús era el Mesías. Pero el proyecto del Mesías en ese momento no era restaurar el reino de Israel, era morir por los pecadores. Era dar su vida en la cruz. Pero ellos no lo podían entender en ese momento. Su mentalidad había sido forjada en otro concepto. Toda su vida le habían enseñado que el Mesías iba a venir para reinar y no podían calibrar lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Por eso era que no podían continuar. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a esa situación y nuestra expectativa de lo que pensamos que iba a pasar choca con la realidad de lo que Dios está haciendo, lo que tenemos que hacer es volver a sintonizar a Dios en nuestra vida. Asaf era un hombre piadoso. Asaf era un hombre que confiaba en Dios, pero que también se sentía confundido por las cosas que estaban pasando, porque él veía, cuando observaba su propia vida y observaba la vida de los demás, que no pasaba lo que tenía que pasar. En la mente de Asaf, los buenos tenían que ser recompensados y los malos tenían que ser castigados, pero ese tablero estaba todo desordenado. A los malos les iba mejor que a los buenos, y Asaf dice, yo la verdad que es en vano seguir al Señor, porque al final yo trato de hacer lo que está bien y me matan a palos. Y estuvo a punto de tirar la toalla, estuvo a punto de abandonar, él tropezó también. Él dice, por poco se deslizan mis pasos. Sería interesante leer todo el Salmo, pero no podemos hacerlo por el tiempo. Dice el versículo 15, si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, de los malos. Y dice en el versículo 25, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuándo se dio cuenta Asaf de lo que iba a pasar? Cuando entré en el santuario, cuando volvió a ver las cosas desde la perspectiva divina. Y no solamente desde el plano terrenal de este tiempo, breve tiempo que nos toca estar en la tierra, sino cuando consideró el final de la historia. Entonces dice, entendí, ahí entendí. Y ahí no es que se solucionó todo y los problemas que él tenía se terminaron, porque él dice, mi carne y mi corazón desfallecen, pero mi mirada no está puesta solo acá, sino en la gloria que el Señor nos va a traer. La decepción trae tropiezo, y el tropiezo se combate cuando volvemos a mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero también me interesa, antes de pasar de punto, ver cómo el Señor trata con esta gente decepcionada. Dice la Escritura que se acercó a ellos. Era un caminante desconocido. Ellos no se dieron cuenta de que era el Señor. No lo pudieron reconocer en ese momento. Dice el texto, los ojos estaban velados. Pero lo que me interesa destacar es que el Señor caminó a su lado.
La Biblia dice que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y puede ser que a veces esté caminando en silencio a nuestro lado, pero Él siempre está y va a seguir estando. Y también me ayuda a pensar en cómo podemos ayudar nosotros a otros que estén transitando por un momento de decepción. Que quizás tengamos la primera tendencia de empezar a decir un montón de cosas y dar consejos y tirar frases y capaz que corregir conductas, pero el Señor caminó un largo rato solamente escuchando lo que ellos tenían para decir y consolándolos, como vamos a ver. Sigamos con el segundo punto. La decepción también causa tristeza, la incapacidad para confiar. Estas personas estaban decepcionadas y estaban evidentemente tristes. Cuando aquel caminante desconocido se acercó a esta pareja que caminaba, venían hablando, pero venían discutiendo, venían ofuscados, ¿no? Y el Señor, ellos no sabían que era el Señor, pero se dio cuenta de que estaban tristes. Por eso cuando le hace la pregunta, dice, ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué pláticas tenéis entre vosotros y por qué estáis tristes? Estaban tristes porque no se había cumplido lo que ellos esperaban. Y la tristeza, que es esta sensación, este estado anímico que nos ocurre cuando pasa algo desfavorable, se caracteriza por varias cosas, pero una de las cosas que tiene es el pesimismo, ¿no? Cuando estamos tristes nos volvemos pesimistas, nos impide ver el medio vaso lleno, no solo vemos lo malo, agrandamos lo malo y achicamos lo bueno, y como que quitamos de la ecuación toda luz de esperanza. A mí me llama la atención que cuando ellos empezaron a contar lo que había pasado, ¿no? Empezaron hablando de Jesús, de lo que hizo, de sus milagros. Después le contaron cómo fue entregado por la envidia de los sacerdotes y cómo los romanos lo mataron y cómo habían pasado ya 3 días. Y al final de la historia, ya como un anexo, ahí dicen, aunque también algunas mujeres fueron al sepulcro y dijeron que vieron ángeles, y algunos fueron y vieron que era así como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Era como que las buenas noticias no entraban en su mente. Habían desechado la posibilidad de creer. Tenían una incapacidad para confiar. Yo creo que a veces cuando nos decepcionamos, tenemos miedo de volver a confiar, porque no queremos ser decepcionados de nuevo. Ellos se habían ilusionado una vez con Jesús, pensando que iba a ser el Mesías, que iba a volver a establecer el reino de Israel, y no querían caer en ilusionarse nuevamente con esa historia extravagante de la resurrección. Ellos ya habían cerrado el libro, ¿no? Habían dado vuelta a la página y dijeron, sí, algunos dicen que resucitó, pero en realidad no tenemos ninguna prueba, así que seguimos yendo para casa. Esto se terminó. Ahora, quizás nos ha pasado también eso alguna vez. ¿Cuántas veces hay, como decíamos, proyectos que no alcanzamos, deseos incumplidos, expectativas frustradas, oraciones sin respuesta, desilusiones amorosas, problemas en la familia, tantas cosas? Problemas que son comunes a los seres humanos, pero que parece que a nosotros, los hijos de Dios, nos golpean con más fuerza, porque aunque sabemos, como decíamos al principio, lo que Jesús dijo y que en el mundo vamos a tener aflicción, en lo profundo de nuestro ser pensamos que nosotros merecemos otra cosa y que no tendríamos que pasar por esas situaciones porque estamos tratando de servir al Señor. Y cuando nos decepcionamos y cuando estamos tristes, ya no podemos volver a confiar, vemos las cosas negativas y estamos en una situación de declinamiento espiritual. ¿Saben? La tristeza no es mala en sí misma. La tristeza es una respuesta emocional a las situaciones que nos toca vivir. Y es normal en determinadas circunstancias. Es irreal pensar que uno puede estar siempre alegre y no pasar por ningún momento de tristeza. El propio Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y lloró cuando estaban enterrando a uno de sus amigos. Así que no es el problema de la tristeza. Dice Eclesiastés
que a veces la tristeza nos ayuda a enmendar el corazón, ¿no? Dice en Eclesiastés. El problema es cuando la tristeza se vuelve permanente y destruye nuestra capacidad de confiar, ¿eh? Nos encerramos en nosotros mismos y ya no queremos escuchar a nadie, ni recibir ayuda, ni siquiera queremos pensar en las cosas buenas que pasan a nuestro alrededor, porque como que estamos ensimismados en aquello malo que pasó. Lo que necesitamos es recibir consolación, ¿no? La consolación es la ayuda de Dios para salir de la tristeza. Hay un versículo muy impresionante en 2 Corintios capítulo 1, donde Dios se describe como el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios es el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Y Él dice que los que somos hijos de Dios, a veces nos va a tocar tiempos difíciles, atravesar dificultades, cosas que no esperábamos o que pensábamos que no nos iba a tocar pasar, ¿eh? Pero el Señor siempre está a nuestro lado, caminando como aquel hombre al lado de los discípulos decepcionados. Y Él tiene el consuelo que necesitamos para levantarnos de la tristeza y ayudarnos a continuar. Y refrescar nuestra fe. Aquel hombre desconocido, cuando escuchó la causa de la tristeza, les animó, compartió con ellos el camino, se quedó en su casa, les habló de la palabra de Dios, porque la Biblia es lo único que puede traer consolación a nuestra vida. La palabra de Dios es lo que sana nuestra alma. Hay una vieja canción que decía: tu palabra, mi Señor, me ayuda, cual un bálsamo mi pena calma. Deja siempre que a mi lado fluya para mitigar la sed de mi alma. Así que la palabra de Dios es lo que necesitamos acercar a nuestra vida. La consolación de parte del Señor, pero la consolación también que llega de parte de la gente que está cerca. Dios nos puede consolar a través de algún versículo, de alguna canción que escuchamos, de alguna palabra que traiga a nuestra mente, pero sin duda el Señor también quiere usar a los que están a nuestro lado. No hacemos bien si nos encerramos, no hacemos bien si nos aislamos, no hacemos bien si nos callamos, ¿eh? Necesitamos estar al lado del que está triste para ayudarlo a continuar. No alcanzan las charlas de pasillo, no alcanza una palmada en el hombro y decir, vamos arriba, va a salir todo bien. No, un optimismo ingenuo no sirve, sino consolar con la palabra de Dios. Consolar como el Señor nos ha consolado. Y aquellos que ya han atravesado, nos ha tocado atravesar por alguna dificultad, tenemos más herramientas, como dice Pablo en ese versículo, para consolar. Porque ya hemos sido consolados y conocemos por experiencia lo que Dios puede hacer. La tercera palabra, ya vimos el tropiezo, ya vimos la tristeza, pero también a veces la decepción trae un poco de torpeza a nuestro corazón. La incapacidad para comprender. Miren, cuando el Señor escucha los argumentos de la gente, de todo lo que había pasado, y ellos le hablan acerca de las noticias que habían recibido, pero te cuentan cómo la habían descartado, por el pesimismo que había traído la tristeza, les habla con un poquito de dureza. Dice en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es una expresión un poco fuerte, ¿eh? Insensatos y tardos de corazón. Algunas palabras dicen necio, torpe podría ser también, irreflexivo, ¿no? No están pensando. No era que le faltaba mente para entender, era que no estaban pensando. Tenían las cosas delante de los ojos, pero no las estaban comprendiendo. Las piezas del rompecabezas no las lograban coordinar. Por eso el Señor les dice, qué necios que son. Qué tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No la interpretación caprichosa que ustedes se habían armado, sino lo que de verdad está escrito en la Escritura. Y entonces dice el texto que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras de lo que él decían. Ahí el Señor les empezó a explicar la Biblia. La decepción había cegado su comprensión del plan de Dios. Ellos estaban con la mente fija
en lo que ellos creían que iba a pasar, pero estaba pasando otra cosa. Y tenían que desechar su expectativa porque su expectativa estaba mal y entender qué era lo que de verdad Dios estaba haciendo para poder ver cómo el Señor estaba obrando. A veces la decepción nos vuelve torpes. A veces nos puede volver obcecados, ¿no? Cabezas duras y no querer reconocer. Miren, hay una historia recontra interesante también en 2 Reyes capítulo 5. Hace poco Alex estuvo hablando de Naamán. Naamán, general del ejército de Siria, que se enteró por una muchacha israelita que tenía secuestrada a él como esclava, que había alguien en Israel, un Dios en Israel que le podía curar de su enfermedad. Era un hombre que estaba padeciendo lepra, una enfermedad incurable en sus tiempos y muy estigmatizante. Así que él fue para allá con toda una comitiva, con toda una historia que si quieren completa la leen en 2 Reyes capítulo 5, pero me interesa destacar esta parte. Versículo 9, dice, vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando de pie invocará el nombre de su Dios, tocará el lugar, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿No? ¿Se dan cuenta de la decepción? La mente de Naamán había imaginado cómo iba a ser ese momento, ¿no? Yo voy a llegar al profeta, el profeta va a salir, va a hacer unos pases mágicos así, va a tocar el lugar y me voy a quedar sano. Y como no pasó lo que él había imaginado que iba a pasar, se iba recaliente para la casa. Tenía la posibilidad de ser curado de una enfermedad incurable en su época. Pero como no se dio lo que él había pensado que se iba a dar, se fue. La historia tiene un final feliz porque tenía siervos que lo querían mucho y le hicieron entrar en razón. Le dijeron, pero, a ver, Naamán, si el profeta te hubiera pedido una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más si lo único que te dice es que tenés que darte un chapuzón, 7 chapuzón? Y entonces él fue, lo hizo y fue sanado. Pero nos sirve esta historia para ver cómo a veces la decepción nos vuelve torpes, ¿no? No podemos entender lo que Dios quiere hacer. Y como no lo podemos entender, ya no queremos entender otra cosa. Aunque Dios nos quiere hablar. Asaf, del que hablamos hace un rato en el Salmo 73, también tiene una experiencia similar. Y él dice en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, dice Asaf, y después me recibirás en gloria. Y ahí está cómo podemos resolver la torpeza. A veces no es fácil, porque la gente voluntariamente no quiere entender. Pero ¿qué hace el Señor con Asaf? Lo toma de la mano derecha y lo lleva por el camino por el que tiene que ir. Y miren cómo el hombre aquel que caminaba con los discípulos de Emaús hace lo mismo. Les empieza a abrir las Escrituras y los lleva por el camino de la palabra de Dios, mostrándoles lo que realmente Dios había querido decir. Le muestra una profundidad de las Escrituras que ellos no habían sido capaces de comprender. Y volvemos siempre a un punto que parece repetitivo, pero que es fundamental, ¿no? Siempre estamos volviendo sobre la necesidad de conocer más las Escrituras, porque es la Biblia la que nos puede consolar, la que nos edifica, la que nos ayuda a ver lo que Dios quiere hacer. Jesús decía, escudriñan las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando abrimos las Escrituras, la decepción desaparece. Las cenizas del corazón decepcionado vuelven a arder. Me gusta esa expresión de los discípulos cuando hablaban entre sí. Ya el Señor se había manifestado y se había ido, ¿no? Desapareció de su vista. Pero ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahora, terminemos, hermanos. Todos nosotros somos caminantes, como estos
discípulos que volvían a Emaús. La vida cristiana se describe como un camino angosto que tiene sus dificultades. Es un camino al que se accede por una puerta estrecha. Es un camino que tiene altibajos, que tiene días de lluvia y días de sol, de frío y de calor, y no siempre es fácil transitarlo. Y sin duda habrá momentos de decepción. No sé si podemos decir que la decepción es inevitable, pero sí podemos decir que es muy común, que no es para nada extraordinaria. Y puede ser que en el andar de nuestra vida cristiana sintamos a veces que estamos tropezando, porque hay situaciones que estamos atravesando que no esperábamos enfrentar. Quizás hay cosas que están pasando que nos ponen tristes porque no podemos entender lo que Dios está haciendo. Y quizás nos hemos vuelto un poco torpes, porque nos negamos a tratar de ver qué es lo que Dios quiere hacer en realidad. Lo que necesitamos para poder dar fruto es tener raíces más profundas. El problema está en la raíz. Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, también en Efesios, versículo 5, que tenemos que arraigarnos en Cristo, ¿no? Meter nuestras raíces, del lugar que nos alimentamos, tenemos que hundirlo en nuestro Salvador, conocer más profundamente a nuestro Señor. Sin raíces buenas no hay fruto posible. Por eso, si queremos disfrutar de fructificar, lo que tenemos que hacer es conocer más a Dios, conocer más su palabra, aprovechar al máximo la comunión del pueblo de Cristo, y tener nuestra intimidad con nuestro Dios también en la oración. Este es un camino que también no recorremos solos. Y si hay a nuestro lado personas decepcionadas, también podemos ayudar. Como este hombre, hasta ahora, hasta que se manifestó para ellos desconocido, que resultó ser el Señor, hizo con ellos. Él caminó con ellos, ¿no? Comprensión ante el tropiezo. No dijo nada, caminaba con ellos, escuchaba sus quejas, ¿no? Todas sus penas, caminó a su lado en silencio y escuchó. A veces necesitamos hacer eso, escuchar sin interrumpir antes de poder aconsejar. Consolación ante la tristeza. Él habló con ellos, los visitó en su casa, compartió su pan, oró con ellos. Y por último, capacitación ante la torpeza, ¿no? Les enseñó las Escrituras. No estaban entendiendo algunas cosas, tenían algunas ideas fuera de lugar, pero el Señor no fue con reproche, ¿no? Con insulto, con juicio, sino tratando de acomodar esas ideas para que pudieran ver con claridad, ¿no? Como cuando sintonizamos bien una radio, o ajustamos el lente de una cámara para que se pueda ver con claridad. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros profundizamos nuestras raíces en Él. Que no nos encuentre la decepción de tal manera que nos haga tropezar y abandonar. Dice nosotros en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que Dios bendiga su palabra.